Emiliano Gironella Parra, artista plástico. Hablar de ti es hablar de arte, es hablar de ayuda a los más necesitados, es hablar de un gran artista. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias por compartir tu audiencia y es un privilegio estar aquí en el Senado. Emiliano, ¿cómo empieza esta historia? Entiendo todo el esquema de tus padres, grandes artistas, pero quiero hablar de ti. Quiero hablar de Emiliano. ¿Cómo es que se forma? ¿Cómo es que le gusta el arte independientemente de que comió, vivió y lo huele todos los días? Bueno, dicen que infancia es destino. Mi infancia estuvo llena de grandes personajes como Octavio Paz, Manolo Martínez, el Indio Fernández. Mi padrino de bautizo, bueno, fue Manolo Martínez, Los Toros, el mundo del arte, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, pasó bueno, en casa de mi padre o de mi madre, y pues unos dicen que es un privilegio conocer a estos personajes, pero a mí me tocó también conocerlos no nada más como creadores, sino también como familia. Y bueno, vengo de una familia disfuncional, como son casi todas, pero yo creo que la de los artistas son más. Pero a través del arte también me he sabido defender, pinto para entender las cosas y he tenido un diálogo muy abierto, bueno, con el arte. Muchas gentes descubren su vocación, yo nací en ese mundo y por esa parte me siento muy agradecido. Entonces yo veo a mi padre o a mi abuelo como grandes creadores, no como el mejor de los papás o mi abuelo, el mejor de los abuelos, sino como un gran arquitecto, ¿no? Emiliano, de tu padre y de tu madre, siempre uno pues se inclina hacia pues el amor, el arte, el trato. ¿Quién fue el que más te penetró en el arte? Lo que pasa es que a ver, mi padre era un artista que en la época bueno, la época de mis padres, ser artista era ser rebelde, ¿no? Si tú tenías un pintor en la familia, pues era la oveja negra, ¿no? Y ahorita ya todos quieren tener un artista en la familia. Entonces hay que entender una parte del contexto, ¿no? Mi padre era iracundo, era un bohemio, tomaba mucho, se peleaba con todos, o sea, se peleó con Octavio Paz que hizo un artículo en contra de Madonna, se peleaba con Buñuel, se peleaba con todos, y era como una posición ética hacia el arte que ahorita pocos artistas la tienen, o yo me atrevería a decir que no conozco a alguien, que era totalmente, no cedía un ápice. Intransigente era la palabra que estaba buscando, totalmente intransigente. Y mi mamá era lo opuesto, la mediadora, la que pues no quiere el conflicto. Mi papá buscaba el conflicto. Y hablo como de dos líneas de trabajo totalmente distintas. Entonces, la pregunta es, ¿quién más me influenció? Yo creo que a través de la literatura, mi padre, porque era un gran lector, pero a través de trabajar de una forma disciplinada y de compromiso, y de un gran compromiso social, fue mi madre. Entonces, digamos que tuve un combo pues, bastante afortunado. Sí, mi papá pues no tenía una frase, decía, yo hago el mal sin mirar a cuál. le encantaba pues lo que hacían mucho el surrealismo era esa cosa como de choquear a la gente, ¿no? Entonces mi papá le encantaba choquear y estar como en el punto de
de detonancia de las cosas. Y mi mamá pinta ángeles, mariposa monarca, siempre muy interesada por el patrimonio, por la ecología. Entonces eran puntos opuestos, que bueno, por eso nací yo, ¿no? Los polos opuestos se atraen, ¿no? Emiliano, ¿cómo eras cuando tenías 10 años? Y ¿Qué bueno, hacías? ¿Qué te gustaba? ¿Qué jugabas? ¿Qué leías? Si es que leías ya a esa edad. a los 10 años yo ya había regresado de París, mi padre y mi madre se habían divorciado, yo en París, bueno, pude conocer a Cortázar, estaba Soriano, el embajador era Carlos Fuentes, entonces pues todos los intelectuales pues convivían, yo convivía con los hijos de Fuentes que fallecí, bueno, eran mis amigos, y aquí en México a mí me tocaba, como ser hijo único, tenía una nana oaxaqueña. Y entonces veía todas las películas de Pedro Infante y del Indio Fernández, que eran las que en la cocina. Entonces tuve una infancia pues, peculiar, porque mi mamá hacía obras de teatro con Ofelia Medina, mi papá, eh, pues lleno de, sí, siempre lleno de personajes, y eran personajes que a veces, como cualquier ego, consume a las personas, ¿no? Entonces estaba, ahora sí, que a ver quién era el personaje. Sí, bueno, yo cuando conocí al Indio Fernández, pues ya era alcohólico en su decadencia, decrepitud, y mi mamá me llevaba a verlo. Después, bueno, pues Manolo Martínez a esa edad me brindaba toros. Entonces, pues era una irrealidad la que vivía, pero el mundo real del arte, ¿no? Que decía, como dice Picasso, el arte es la gran mentira de la humanidad, pero la que más nos acerca a la verdad. Entonces, vivir con estos personajes en una infancia, pues sí es, lo que sí puedo contar son muchas anécdotas, ¿no? Emiliano, tu arte, Ok. tu arte, ¿cómo lo fuiste desarrollando? Yo, ¿Con qué empezabas? Porque ahorita tenemos estos grandes, todo el tema de la fiesta brava, de los toros. Hay unos colores que impactan, a veces tanta profundidad y a veces como si quisieras separarte. bueno, yo primero traté de tocar todas las técnicas que no tocaron mis padres, ¿no? Primero estudié fotografía, yo renunciaba a las escuelas, entonces mi mamá no sabía qué hacer conmigo, me mandó a estudiar inglés a Cambridge y después me mandó a una escuela que se llama Interlochen Arts Academy, que es como una especie de West Point, pero de arte. Entonces es un internado con muy buen nivel, más que nada en música, y ahí empecé a hacer, digamos que pues, siempre tenía esta sombra, ¿no? De, oye, eres hijo de Carmen Parra, de Alberto Gironella, mi abuelo Manuel Parra, el arquitecto, bueno, que hace la Casa del Indio Fernández y es el artífice de San Ángel y Coyoacán. Entonces, siempre esa cuestión comparativa, pues digamos que tuve una infancia increíble con personajes, pero sin me iba a dedicar al arte, siempre me iban a comparar. Entonces, lo primero que reflexioné es, dije, voy a hacer todas las técnicas que no hayan hecho mis padres. Entonces, el grabado en madera fue una de mis primeras, de las técnicas por las cuales primero me distinguí y era la única técnica que no habían hecho ni mi padre ni mi madre, ¿no? Después el monotipo y incursioné en la fotografía también. Mi primera exposición, este, me da pena decirlo porque suena como muy arrogante, pero mi primera exposición fue en Bellas Artes y la inauguró Colosio, que era el arte de los niños indígenas de México. Y desde ahí yo tuve una gran vocación para trabajar con niños. Entonces eso lo organizó Ofelia Medina, mi mamá era la coordinadora y yo por ser un fotógrafo muy barato, porque no me pagaban, yo fui y recorrí todo el país fotografiando a los niños indígenas, haciendo estos procesos creativos que se llamó Colorín Colorado. Y bueno, pues Colosio ya era
candidato, Bellas Artes, bueno, estaba lleno, era un momento pues, increíble, ¿no? La verdad, tuve la suerte de convivir bastante con Colosio. Y después, bueno, ya yéndome a mi trabajo, expuse en el Museo de la Estampa, que es, bueno, atrás de Bellas Artes, y después yo hice los carteles, y Sandra Azcárraga hizo pinturerías. Entonces, volví a exponer en Bellas Artes, yo estuve seleccionado para los carteles taurinos, de ahí hice los carteles de los 50 años de la Plaza de Toros, que Miguel Alemán, la familia Alemán rentaba la plaza. De ahí mi papá me regaló la pluma con la cual André Breton escribía poesía. En la Casa Lam hice la exposición de André Breton. Después me fui a vivir a Madrid, hice una exposición allá. Y bueno, puedo ir con mi currículum, pero digamos que ese es el principio, ¿no? Entonces, ¿Qué te dijo esto de viajar a los pueblos, las ciudades en México? ¿Qué te dijo de la pobreza? ¿Qué te dijo de toda la terrible inequidad que hay en este país, de los colores, también de su comida, de su música? ¿Qué pues, te dijo? ¿Cómo formó a me, Emiliano Gironella? bueno, yo me marqué mucho por la novela posrevolucionaria, los México Bárbaro, los de abajo, la película de Buñuel, Los Olvidados. Digamos que yo ya tenía una, una noción de la inequidad en la que vive México, pero lo que a mí me sorprendió fue la magia de los pueblos indígenas, ¿no? El, en la, porque siempre que te hablan de pobreza, uno piensa en la miseria y en el dolor, ¿no? Tú ves las urbes de Buñuel en un pueblo en España que no había escuchado la música y todo era sórdido. Y tú vas a un pueblo tarahumara y todo era mágico. Entonces, realmente el mundo indígena, la alegría que hay en la miseria en México es tristemente maravillosa. O sea, las sonrisas que había en estos niños con las grandes eh, eh, carencias que puede tener un niño, ¿no? Que, bueno, yo soy padre y les quieres dar todo, ¿no? A los niños. Pero estos niños no tienen nada, pero tienen todo. Tienen una alegría por vivir que hay que proteger, ¿no? Estos momentos que me tocaba a mí era de pintar con ellos. Y sí, yo creo que hay un desconocimiento del México indígena fuertísimo, ¿no? De valores, de creencias, Sí, de amores, de dolores. pues sí, sí, sí. Pero es increíble lo que, bueno, lo que te pueden dar estos niños que no tienen nada, ¿no? Entonces, a mí me marcó y después, bueno, ya sabes que hice ahí mi fundación con otros niños y digamos que los niños en alta vulnerabilidad siempre han estado presentes a lo largo de mi trabajo. Los colores que son para ti. Los colores, yo sí tengo, o podría decir que tengo una paleta muy expresionista, digamos, los, si me comparara con la gente que puede estar viendo con alguno de los grandes, de los tres grandes, mi paleta se iría más a un Siqueiros, así como es una paleta más negra, más eh, expresionista que impresionista, ¿no? Los impresionistas no usaban el negro, yo uso el negro para todo. Y sí podría ser
Y para mí, pues, los colores es la alegría, ¿no? Tirarlos es chistoso porque yo no me mancho mucho, pero trabajo con pigmentos puros. Ahorita bueno, el último trabajo que hice fue el bestiario en esta época post-pandémica y traté de trabajar con el, la, con, es cuando uno está, porque todos estuvimos tristes, recluidos en esta época pandémica, entonces traté de trabajar con los colores más alegres que he trabajado en mi paleta, como decir, ya salimos de este encierro, ¿no? Entonces, ¿qué son los colores? Pues mi herramienta, ¿no? Mi lenguaje, como para un músico, las notas musicales. Para mí los colores tienen, tienen eso, y cada color tiene un significado muy claro, ¿no? O sea, el amarillo puede significar enfermedad, pero también luz. O sea, y hay bueno, sería una entrevista de darte nada más el significado de los colores, pero Y me refiero a esto, Emiliano, mucho rojo en tu arte. el rojo, sí, Mucho rojo que te lleva a una reflexión, pero también tienes ese toque de esperanza. sí, es como el rojo. ¿Qué significa? Puede ser el color más violento porque es la sangre, pero también es el amor. Entonces, el rojo en los toros es la muleta, el, el, el rojo pues es el significado, el día de San Valentín, pues todos los corazoncitos son rojos. Entonces, el rojo es uno de los colores que más utilizo en mi paleta. Hay un poema taurino de Machado que se llama Rojo y Negro. Ujú. Y esas cosas, sí, porque pones rojo y negro y todos piensan que es la bandera de huelga, pero son los símbolos, ¿no? Todo está cargado de símbolos y la pintura es un símbolo en sí. Emiliano, los artistas, como tú, grandes artistas, ¿pintan para sí mismos o pintan a veces para la mercadotecnia? Yo creo que la sinceridad es una parte muy importante en la plástica. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, el mundo del arte se volvió un negocio. Ujú. Digamos que no lo era. Ahorita se mueven cantidades muy fuertes en el arte, pero yo pinto para entender las cosas. Ujú. Yo pinto, hago una exposición sobre la violencia en México para entender cómo llegamos a vivir esta extrema violencia que estamos viviendo. Yo pinto, hoy hago series, no sé, de Primero Sueño de Sor Juana o Muerte sin fin de Gorostiza, para entender esas obras maravillosas de la literatura. Pinto una serie sobre Pedro Páramo, porque se me hace una novela llena de espejos y complicadísima para poderla entender y sumergirme en las cosas. Ahorita el proyecto, digamos, que tienes en tu mano que hice del Heraldo con unos colegas pintores, Ujú. lo hice porque en la pandemia mi relación más que con la literatura o con las ciudades fue con la naturaleza. Fue la primera vez que empecé a dialogar con la naturaleza. Entonces, pintaba, no pintaba, pues uno se ensimismaba diciendo esta pandemia dónde nos va a llevar, piensas en tus seres queridos, tratas de protegerlos, pero pues uno que es pintor, ¿cómo protege a la gente, no? Claro. Empieza a leer uno muchísimo, en vez de leer de literatura, empieza a leer de medicina, se vuelve aprendiz de todo y maestro de nada, pero mi relación con la naturaleza en esta época fue primero, pues recogí toda la basura que había en la playa, después los troncos y les encontraba
figuras a estos troncos y les encontré figuras de bestias, de palomas, de toros, de, de diferentes animales, unos pues, inventados. Y saliendo de la pandemia invité a unos amigos a hacer un bestiario. Y es esa relación con la naturaleza que como artistas no las perdemos. Perdón que me vaya tanto a explicar este proceso, lo que dices, uno para qué pinta, ¿no? ¿Para la mercadotecnia o para uno mismo? Yo pinto para entender el mundo que me rodea y no puedo ser ajeno a la mercadotecnia. Pero digamos, este último ejercicio que hice era mi relación con la naturaleza y hacer un bestiario es saber que el ser humano viene de las bestias y que no nos reconozcamos como animales nos hace más bestias, que es un concepto que fue una reflexión que tuve ahorita con la naturaleza. Y realmente la pandemia es la naturaleza enojada con la humanidad. Y entonces, bueno, hicimos este ejercicio que en el Heraldo pues dieron esta difusión y ahorita esta difusión en medios y hicimos un suplemento que se va a regalar en las diferentes sedes que va a tener la exposición. Y entonces fue ese proceso, ¿no? Ahorita sí las religiones a veces o la religión católica, pues a veces nos aleja de esa cuestión de que somos bestias, ¿no? Pues bueno, está Darwin, que dice la evolución, pero yo sí creo que antes, o por lo menos en el México prehispánico, pues todos los animales eran, sí, o sea, tú eres fuerte como un jaguar o libre como, y siempre era una relación aspiracional, ¿no? Y no, y yo, fue mi, mi aventura, por así decirlo, en la pandemia, relacionarme más con la naturaleza. Y yo creo que a veces Oscar Wilde decía que la naturaleza era una copia burda del arte, porque siempre los artistas siempre nos queremos ensimismar y copiar a la naturaleza, pero a la naturaleza nunca la vamos a superar. Por más cuadros de Turner que veamos de un atardecer siempre va a ser superior a la obra de arte. Entonces, este es un homenaje, este bestiario es como hacer las paces con la naturaleza y voltearla a ver. Y yo creo que el mundo entero con esta pandemia tiene que voltear a ver más su naturaleza y su naturaleza interior. Ese es mi último proceso creativo. Pero este ejercicio, hacer el bestiario, hacer la exposición, ya tiene que ver con una mercadotecnia, porque si tú como artista no tienes un interlocutor, Entonces se unen, no se separan. No se separa. ¿Por qué antes pensaban los artistas que generar este tipo de publicidad, de generar este tipo, valga la mercadotecnia, estaba alejado del arte, lo hacía frívolo? Ese nada más fue un proceso que pasó a finales del 19 y a principios del 20, porque digamos que eran el arte en la época de los impresionistas, el artista que más vendía, el que hacía los retratos a JP Morgan. Con la religión católica, los artistas cumplían una labor que eran componer la música, hacer los cuadros para las religiones. Pero con el comunismo y con la ruptura de fe, el artista se queda un poco huérfano. Ya no hace iglesias como ya no hace trabajos encargados. Entonces dice, yo ya soy el artista, tiene que ser libre. Claro. Y entonces cualquier cosa de encargo era una venta de tu trabajo y una prostitución. Y pasa en el momento pues, que también el comunismo, que era
aquí el muralismo, que tú no podías hacer trabajos para las burguesías, sino para el pueblo. Y bueno, ese discurso tuvo su momento y su razón histórica, pero ahorita ya es una retórica que no existe y ahorita digamos que los santuarios han vuelto los museos y el público en general ya puede quedarse con algo del artista, que antes tú entrabas a una iglesia y no decías yo me puedo comprar algo ahí, solo una élite una élite a nivel mundial podía tener acceso a esas obras y ahorita alguien, pues ya puedes ir a las ferias de arte, a las galerías y comprar el artista que tú quieras. Entonces, digamos que ya hay una comercialización que hay que ser muy cuidadoso como artista de no trabajar nada más para satisfacer ese mercado, sino también tener siempre una búsqueda personal, porque si no, el trabajo del arte sí se puede, y sí lo puedes ver que se prostituya, ¿no? Emiliano, ¿qué piensas del coleccionismo? Pues el coleccionismo hay que entenderlo históricamente. Primero, bueno, se hacían las colecciones, una iglesia, pues era una colección de obras de arte y se ponían, em, bueno, diferentes artistas para hacer una causa. Y ahora el coleccionismo ya son gustos personales. Entonces, debe de haber colecciones de Estado, que eso es muy complicado, que el Estado escoja lo que tenga más valor para la historia de un Estado. Y después están las colecciones particulares, que ahora, o por lo menos en México, las colecciones particulares se vuelven de repente más importantes que las del Estado, ¿no? Ahorita está la colección Jumex o la Ujú. colección de Slim. Ahorita estaba leyendo en la prensa que acaba de salir por la colección de Pérez Simón, que eran más de 4,000 piezas, llegaron a Madrid, que se hicieron, bueno, y en México hay un marco jurídico muy absurdo para el tema de las colecciones. Eh, pero la pregunta es, ¿qué opinas del coleccionismo? Gracias a los coleccionistas y a las colecciones, pues vivimos los artistas. O sea, pertenecer ahora es muy importante. Bueno, antes era muy importante pertenecer a la colección de Limba, ¿no? Ujú. Ahorita pues están en la colección Jumex, en la colección Pérez Simón, en la colección Slim, en la colección Coppel, digamos, son los grandes coleccionistas de este país, pues es a lo que aspira uno, ¿no? Ujú. A tener esa relación con los grandes artistas. O también hay colecciones pues, fuera de México, ¿no? Estar en el Reina, bueno, en cualquier colección de un museo extranjero es lo que aspira uno. Emiliano, bestiario, el bestiario. Bueno, ese Mm, es tu... es, ¿qué tan fácil es realizar una obra como esta con muchos participando, con su mano, con su arte, con su corazón? ¿Cómo se organizan? Pues mira, es como qué tan fácil o qué tan difícil es el flamenco o el jazz. Nadie se pone de acuerdo, uno empieza con un ritmito y otro. En el flamenco, a mí lo que más me gusta del cante hondo es la improvisación. Y esos son improvisaciones que la verdad han sido muy eh, afortunadas, que uno sabe cuándo empieza y debes decir, ya se acabó y hay que dejarlo. Y bueno, se firma y, y bueno, fue un regalo que hicimos al Heraldo de México, que estuvo ahí en foro todo el día. Fue una improvisación. Y la improvisación en el arte contemporáneo Ujú. es como el jazz o sí, el flamenco pues es mucho más, digamos que tiene mucho los orígenes mucho más anteriores al jazz, pero la improvisación es
lo que en el toreo se llama el duende. Pues, hay veces que pasa y hay veces que no pasa, ¿no? Ujú. Entonces, en este bestiario yo creo que había una química y también un timing de salir de pandemia, de querer hacer cosas colaborativas, ver a los amigos, trabajar en conjunto, y entonces salió estos ejercicios para el bestiario. ¿Cuánto tiempo les lleva realizar una obra así? ¿Y quiénes fueron quienes, o sea, quiénes participaron en el bestiario? En el bestiario, digamos que la madrina es mi mamá, Carmen Parra, y después los que hicimos todo el proyecto es Diego Rodarte, Demián Flores y Filogonio. Ujú, Y entonces aquí había un impresor, que todo lo pasamos por un proceso gráfico que se llama Horacio Sierra, y en mi estudio, que es un lugar abierto, el taller se llama La Casa de la Mirada, que es un poema de Octavio Paz. Y entonces, pues, qué mejor nombre para la casa de un pintor que la Casa de la Mirada, ¿no? ujú. Entonces ahí me reúno con los artistas. Filogonio normalmente es oaxaqueño y su mundo pues es de mazateco y de los hongos y del animal como el nahual. Ujú. Demián Flores también es oaxaqueño. Mi formación pues, es más, digamos, por decirlo, pues sí, más europea. Ujú. Diego Rodarte es de Jalisco, y entonces nos reunimos todos y alrededor de unas placas y de pigmentos y de colores y con el mezcal que lleva Filogonio, nos ponemos a trabajar y salen las cosas, ¿no? Y después estamos aquí sentados y platicando del proceso, pero el arte es un proceso mágico que no se es como, pues, no, tú no puedes saber por qué acabas haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Que es y más cuando la improvisación juega como un motor de creación. Emiliano, tu arte pasa de la pelea de gallos, de los toros, Sí, las de cantinas. las cantinas. Ahorita acabo de decorar una cantina que está aquí cerquitita, que es en el Museo Caluz. Ujú. José Aquí, Alfredo Jiménez. Bueno, yo hice el primer libro de José Alfredo Jiménez. Ahí contraté a Monsiváis, y hay esas cosas que en este país sin memoria es increíble, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de hacer el primer libro de José Alfredo Jiménez ya hace pues, casi 25 años. Y bueno, las cantinas son, ¿Cómo era, perdón que te interrumpa, cómo era trabajar con José Alfredo y con Monsiváis? O sea, bueno, con José todo Alfredo el ya se arte, había con muerto. sí, sí, pero con la música y con Monsiváis. Con Monsiváis un horror. Lo que pasa es que yo toqué el tema y entonces Sandra Azcárraga era mi patrocinadora. Entonces hicimos un libro que se llama Y sigue siendo el rey por los 25 años de la muerte de José Alfredo Jiménez. Pero yo tenía en aquel momento pues, el apoyo de Televisa. Y entonces el único que había escrito sobre José Alfredo Jiménez, digamos serio, era Monsiváis. Entonces yo lo contraté, pues me arrepentí, porque como era gay, pues no lo habían dejado las mujeres. Entonces, pues, ¿cómo vas a entender a José Alfredo Jiménez si no tienes porque él le cantaba a las mujeres? Entonces ahí hubo discusiones y al final no me gustó una parte del texto, pero pues sí, el gran cantante del desamor pues es José Alfredo Jiménez, y yo creo que es el compositor que más te induce al alcoholismo, porque, bueno, pues son de un sentido las canciones, y bueno, me sentí muy afortunado de ser el primero de hacerle ese homenaje, digamos, fuera del contexto de la música, porque todos los músicos lo adoran, ¿no? ¿Coincides con Monsiváis de que los mexicanos tenemos la cultura del amor de las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete?
Sí, lo que pasa es de que, bueno, yo, desgarre, de canción, de tequila, ahora de mezcal. pues mira, sí, sí, no. Lo que pasa es que es como el arte. Tú puedes ir a terapias, psicoanalizar el amor, el arte y tal, pero José Alfredo Jiménez no lo puedes psicoanalizar porque él era un músico que no sabía componer, no sabía ni tocar la flauta. Entonces, si tú lo psicoanalizas, es como cuando das muchas explicaciones de una obra de arte. Las explicaciones cansan la verdad. Cuando algo ya tiene verdad por sí misma, ¿para qué lo psicoanalizas o le sacas? Que era mi discusión con Monsiváis, que él quiere psicoanalizar encajonar todo. Y entonces, pues, todos me dicen, es que el maestro Monsiváis, pues si yo no confronto a las gentes con la verdad, pues es que mi mamá sería la maestra Carmen Parra todo el día y mi papá el maestro Alberto Gironella. Entonces, pues yo trato de confrontarme con las gentes que trabajo y con Monsiváis pues no hubo, digamos, química, ¿no? Con el tema de Emiliano, José entonces Alfredo. uno debe adquirir una obra porque la sientes, no porque tenga un valor. Pues mira, yo creo que las obras de arte en México, este, el marco jurídico digamos, mm, en Europa las obras de arte son valores y en México no. Entonces, digamos que tú si tienes una cartera de inversión de obras de arte, pues obviamente lo ves como una inversión. Y la palabra patrimonio en Europa, en Estados Unidos, las obras de arte son patrimoniales, en México no. O sea, Ujú. tú heredas en una obra de arte en Europa, pagas impuestos, en México no. En México hay un nacionalismo malentendido que dicen todas las piezas arqueológicas son patrimonio de la nación. Deberían de ser las buenas, las grandes piezas patrimonio de la nación. Los grandes artistas, Diego Frida, no los puedes sacar del país y no los puedes vender. Entonces, las carteras de inversión, pues es mejor comprar un europeo que un mexicano. ¿A dónde voy para contestar tu pregunta? Las grandes obras de arte, pues hay muchas que no las puede uno comprar, pero si tú te conectas o ves a un artista y digamos, quisieras adquirirlo, lo que yo te aconsejaría como o sea, yo vivo de vender objetos, es pues que como cuando compras un bien inmueble. Oye, pues yo quisiera vivir en este espacio porque me gusta. Lo mismo que pasa con el arte. Yo quiero esta obra de arte porque conecto con esto. Pues darte cuenta de la trayectoria del artista, de su mercado y de sus publicaciones, si tiene libros, quién ha escrito. Y entonces tú también una cosa es, pues es como también como los seres humanos. Oye, me gusta esta persona, pero después ya te conoces, no, pues es una tranza, oye, ya te vas conociendo, pero hay veces el primer impacto también funciona en las obras de arte. Tú tienes más de 50 libros. Mi bibliografía es muy grande, sí, sí. Yo siempre desde muy joven, de mis primeras exposiciones, siempre cuidé que se hicieran catálogos, la memoria, Ujú. cuidé que hubiera plumas, cuidé que el proyecto editorial fuera un proyecto editorial. Y ahorita, digamos, el último fue el bestiario con el Heraldo, y donde entro ya a otros lenguajes, ¿no? Antes el libro era lo que más validez te daba como artista. Ahorita ya son los likes, el Instagram, pero uno se tiene que ir adaptando a los tiempos contemporáneos para existir, ¿no? Entonces, pues uno utiliza todas las herramientas y he sido muy afortunado, he trabajado mucho con el Colmex, he hecho Ujú. varios libros con ellos, con la Ibero, bueno, con la Secretaría de Cultura, con editoriales como Bertelsmann en España,
Y a mí me gusta también mucho ilustrar libros. Ilustré para el Tucán de Virginia T.S. Eliot, para el Colmex Muerte sin fin de Gorostiza, para la Bolsa de Valores Primero Sueño de Sor Juana. Entonces, mi formación fueron de libros, porque la biblioteca de mi padre y de mi madre pues, siempre ha sido muy cuantiosa. Y yo veo ahorita en las nuevas generaciones que ya su formación es mucho más inmediata, es todo con el telefonito y likes y tal. Pero bueno, yo sigo apostando por los proyectos editoriales Ujú. y también pues sumarme a estas nuevas tecnologías. Ahora, la comunicación ha cambiado, Sí, la totalmente. comunicación ha cambiado. eh, es difícil a veces acoplarse para un artista como tú. Pues es que no, Ver su obra o tú misma, ponerla en el Instagram o ponerla en el Twitter, ¿es difícil o prefieres que vayan a una sala de exposición y vean tu obra mira, y la platiquen y la conversen y la dialoguen? sigue existiendo Twitter y todas estas herramientas, pero ahorita es donde más colas hay para ir a los museos. Tú traes una exposición de primer nivel y siempre va a haber colas. Lo que sí es que toda la mercadotecnia para que haya colas se tiene que hacer a través de estos instrumentos, Ujú. pero la gente sigue queriendo ver las piezas en en, en primera persona. A mí me cuesta mucho trabajo y yo soy muy crítico de estas exposiciones que hacen, no sé, de Van Gogh, que te hacen inmersiones en los cuadros de Van Gogh y todo eso. Pues bueno, lo puedes hacer en tu casa ya con los Oculus. A eso hay unos lentes que te pones aquí y te metes a grandes obras de arte y puedes hasta viajar dentro del cuadro, que son herramientas de nuevas tecnologías, pero la relación de la humano con la materia prima, lo que te da la obra de arte, no hay forma de que te lo dé una reproducción, o por lo menos no a mí. Hay escuelas de arte, por ejemplo, la escuela oaxaqueña, la escuela poblana. ¿Podríamos hablar de estas escuelas? En México sí, hay, o sea, Tamayo, después Toledo, Sergio Hernández, Demián Flores, Filogonio, La todos escuela ellos, de Jalisco. ese es, digamos, es de Oaxaca. Lo que tienen muy grande los oaxaqueños es que ellos decidieron vivir ahí. Después, digamos que está Felgueres y Pedro Coronel en Zacatecas, Ujú. Guadalajara, la Escuela de Jalisco. Y sí, hay semilleros donde se generan más artistas, ciertos estados donde se generan más artistas que otros, pero México es un lugar rico en artistas. No puedo decir en artistas plásticos nada más, en músicos, en cocineros, es un lugar que lo que ve, yo he tenido la fortuna decoré un restaurante en el Ritz-Carlton de Tokio, en Japón. El Ritz-Carlton pues, probablemente es uno de los hoteles más caros del mundo, el restaurante, uno de los restaurantes más caros de comida mexicana del mundo. Y, y cuando viajas como mexicano y llevas tu trabajo y tu cultura, sí tenemos una representación que no hemos podido actualizarla porque no me quiero meter en política, pero todos ubican a Frida, a Emiliano Zapata, o sea, tenemos un país con una gran identidad, aunque el marco jurídico no nos ayuda a protegerla. Claro. Emiliano, tu poema favorito. Mi poema favorito, por una mujer, Primero Sueño de Sor Juana. Mi poema favorito es Muerte sin fin de Gorostiza. Mi libro predilecto, mi novela predilecto, Pedro Páramo. Mi compositor predilecto, José Alfredo Jiménez. La pasión, ¿qué significa para ti?
es cuando te entregas a algo o a alguien por encima de tus necesidades. ¿Crees que amar a una persona antes que a ti mismo es el elixir del Es- amor? No necesariamente. Es que el amor, yo creo que eso sí hay que encajonarlo en varias cosas, por muy diferente el amor pasional al amor por un hijo. Cuando eres papá, tú te debes de cuidar primero para poder cuidar al hijo. Cuando te enamoras apasionadamente de una persona, igual tú te entregas a esa persona y la cuidas más que a ti. Entonces, son cosas que uno va sabiendo con la madurez. Después, el amor de la amistad, ¿no? Que también, pues lo que quieres ver bien es pues, ver bien a tu amigo o a la gente que amas o que quieres, ¿no? Entonces, eso en el trabajo o en el arte, hay artistas que se entregan por encima como José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez le dicen, tú ya no puedes volver a tomar. Y cuando vuelve a tomar, hace el álbum que se llama El Cantinero, donde viene ella, el rey, o sea, los himnos, las canciones que se saben los mexicanos. Y sabía que se iba a morir. Entonces, hay el, el canto del ruiseñor, ¿no? Que se espina con una rosa y es cuando más bonito canta, ¿no? Esa relación con la muerte, la pasión, el amor, pues nos metemos en un tema muy complicado, pero pues para la familia de José Alfredo Jiménez, pues ellos querían tener a su papá, pero para el resto de la humanidad, esas canciones son íconos de la música popular no, en español o de la música popular a nivel mundial. O sea, no conozco un hispanoparlante que no se sepa una piedra en el camino me enseñó que mi destino. Entonces, ahí dices, ¿qué es lo bueno, no? Y yo he visto cómo en el mundo del arte los artistas destrozan a su entorno familiar. Y yo trato de mantener un balance, que eso sí lo heredé de mi mamá, mi papá era más bohemio, pero qué es lo bueno y qué es lo malo en la creación es algo muy difícil de decir y cuando Entiendo. tomas la pasión y el arte, ¿no? La soledad, ¿cómo la vives? Pues la soledad es necesaria en mi caso para la creación. ¿No es egoísmo? En mi caso no, porque yo tengo muchos procesos que son colectivos, este, pero pues cuando estás pintando es tu relación con el lienzo. Y, y la soledad en el arte no se puede considerar egoísmo porque es lo que le das a los demás. En el momento que tú estás pintando, ya no es para ti, ya es para los demás. Emiliano, eres padre. Sí, ¿Qué le puedes decir a todos los jóvenes que desean algún día seguir tu camino, seguir el camino de Emiliano Gironella? pues mira, yo creo que Sí. todos somos ejemplos, pero para no seguir. Yo no conozco un ejemplo que diga yo quiero ser como ese señor. O sea, sí me gustaría tener el talento, por así decirlo, pues de Picasso, pero ser como Picasso no. Qué horror. Ser como Van Gogh, peor. Ser padre, pues te cambia la vida. El arte o los artistas a veces somos muy egoístas y vemos nuestra creación como lo más importante, a veces por encima de la familia. Yo no lo veo así. Y sí me ha tocado ver pues, ejemplos de cómo familias se destrozan por ese ego. Pero ese ego no nada más existe en la creación, existe en la política, en, pues en el poder, más que nada. Y Sor Juana lo dice, esa balanza entre el ocio, los placeres,
el trabajo, el amor y el desamor. Esa balanza es lo complicado, la balanza que todo lo mide, y lo que le puedo decir a tu público es busquen ser gentes balanceadas. Emiliano Gironella, ¿dónde podemos ver tu obra? Y gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias. Pues, Obra Mía y el Bestiario ahorita están en la Fundación Parra Gironella, que es en la colonia Tizapán, que está entre San Ángel y Pedregal. Los teléfonos son 56 16 62 02. Mi Instagram es Emiliano Gironella. Y Obras de la Familia, hay ahorita un cuadro buenísimo de mi padre en Bellas Artes, en la exposición del surrealismo, y hay muebles de mi abuelo en el MUAC, en la Universidad Autónoma de México, en una modernidad hecha a mano. Entonces, siempre tenemos como presencias en diferentes lugares. Ahorita también hay una exposición de mi abuelo en Guanajuato, en el Palacio Legislativo, y tratamos siempre de tener presencias en lugares públicos. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí, que me compartas tu audiencia y al equipo de En el Dedo en la Llaga. Muchísimas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Hablando de perspectiva, de metas, de objetivos. A Alejandro Armenta le gustaría ser candidato de Morena al gobierno de Puebla. Para todos los poblanos y poblanas, el más alto honor en Puebla, sin duda, es gobernar su estado. Como para un ciudadano en un municipio, gobernar su municipio. No sería honesto de mi parte negarlo. Tengo 33 años de vida pública. Soy administrador público de profesión, me he preparado. La tesis doctoral que acabo de concluir en el Instituto de Administración Pública está dedicada por amor a Puebla, con un modelo de gobierno humano bioético, con una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Estatal. Llegado el momento, cuando haya convocatoria, cuando inicie el proceso jurídico electoral, desde luego que voy a participar. Por ahora estoy concentrado en el tema que me compete, que es presidir la mesa directiva y hacerlo con pulcritud, con apego a la ley, preservar los derechos, proteger los derechos de los senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios.